La exnovia obsesionada de mi hermano aterrorizó a mi familia durante años. Bienvenido a Historias de Reddit completas. Suscríbete y activa la campanita para no perderte las historias más interesantes de Reddit. Comenzamos. La historia que voy a compartir ocurrió a lo largo de varios años y terminó hace poco. Afectó a casi todas las personas más importantes de mi vida, afectándonos aún hoy y probablemente por el resto de nuestras vidas. Quería compartirla para que todos entendieran lo descontrolada que puede llegar a ser una situación aparentemente inofensiva. Debido a la duración de este evento, probablemente dividiré esta historia en varias partes. Primero, déjame explicártelo. Mi hermano siempre ha sido mi mejor amigo. Es, sin duda, la persona más cariñosa y genuina que he conocido, y casi todo el mundo lo adora. A pesar de ello, no ha tenido muchas relaciones. Creo que en parte se debe a que es un tipo de persona que apuesta al todo o nada. Cuando se enamora, lo hace profundamente y a ciegas. Una bendición y una maldición, supongo. En fin, a las pocas novias que ha tenido, las he conocido bastante bien, a pesar de ser casi 8 años menor que él. La mayoría han sido chicas simpáticas, normales y agradables, con la excepción de unas pocas. Teníamos muchas esperanzas de que se estableciera con una novia maravillosa y duradera al entrar en la edad adulta. No teníamos ni idea de que pasaríamos 6 años compartiendo un infierno con él, nuestra familia y nuestros amigos cercanos, todo a manos de una sola chica. La llamaré Pam. Conocí a Pam cuando yo tenía 11 años, mi hermano 19 y ella 17, graduándose de la preparatoria. Recuerdo que me sorprendió que él la presentara de inmediato como su novia, ya que ni mis padres ni yo sabíamos nada de ella. Pero era amable, cariñosa, una estudiante de honor y hermosa. La admiré de inmediato. Durante el primer año de su relación, Pam siempre estuvo a la altura. Siempre estaba alegre, siempre amable y siempre tenía buenas historias que contar. Nos acercamos más, pues parecía ansiosa por conectar conmigo y era como tener una hermana mayor. Compartíamos muchos intereses y la amistad surgió fácilmente entre ella y yo, ya que yo era madura para mi edad y ella era muy acogedora. Pero a mediados de su segundo año de noviazgo, empezamos a notar cosas en Pam. Solo pequeños y extraños hábitos que tenía. Si alguien conversaba con mi hermano sin que ella participara directamente, o sin que ella participara, ella solía intervenir como podía, sentándose más cerca de mi hermano, riendo un poco más fuerte, llamándolo para que se alejara, etc. Si algún familiar o amigo le preguntaba a mi hermano sobre la universidad o sus aspiraciones futuras, se sentía cada vez más incómoda y a veces hacía comentarios como, espero que lo tengas todo planeado, porque voy a donde tú vayas. Mis padres y yo nos reíamos de estos comportamientos, asumiendo que Pam simplemente quería a mi hermano y era un poco protectora. Nos gustaba mucho y teníamos grandes esperanzas en su relación. Me da pena pensar ahora en los ciegos que estábamos. Una noche, mi hermano llegó tarde de una fiesta. Yo tenía 13 años y él estaba a punto de cumplir 21. Entró por la puerta, nuestros padres ya estaban dormidos, pero yo estaba en la sala. Enseguida me di cuenta de que estaba molesto. Le pregunté qué le pasaba. Al entrar en la cocina, me di cuenta de que tenía un gran moretón en la mejilla. Le pregunté, ¿qué te pasó? Dijo, me peleé. No pasa nada. Esto despertó sospechas de inmediato, ya que mi hermano era de lo más alejado de las peleas. ¿Pelea por qué?, pregunté. Pam, dijo simplemente, y se fue a su habitación. A la mañana siguiente, me llevaba a mi partido de fútbol y volví a preguntarle qué había pasado. Al principio no respondió, pero luego dijo, Pam es un poco rara. Le pregunté por qué. Me dijo, no sé, le gusta empezar cosas. Pam era una mentirosa patológica. Al parecer, lo hacía constantemente. En retrospectiva, las constantes historias nuevas sobre lugares que había visitado y cosas que había hecho no parecían ser ciertas. Esa noche, en la fiesta, Pam le contó a mi hermano que otro hombre había intentado abusar de ella. Mi hermano, como es, lo confrontó y él dijo, nunca la había visto. Y se desató una pelea por la acusación. De camino a casa, Pam dijo que mi hermano debió haber malinterpretado sus palabras y que no había ocurrido nada parecido a un intento de abuso. La mentira pareció ser un obstáculo perjudicial en el camino y mi hermano rompió la relación. Después de varias semanas, Pam me contactó y me preguntó si quería ir de compras con ella. Como había tenido una buena relación con Pam, acepté. A mis padres les pareció extraño que una chica de 20 años quisiera pasar tiempo con la hermana de 14 años de su exnovio, pero me dejaron ir de todos modos. El día empezó agradablemente. Pam me puso al día sobre su vida y me preguntó cómo estaba yo, mi familia y mi hermano. Nada parecía extraño, hasta que empezó a sacar a relucir conversaciones incómodas. Me explicó que había tenido una infancia sexualmente traumática y que por eso mentía tanto. Pero también se defendió agresivamente diciendo, todo lo que tu hermano te dijo era mentira. Él era el que mentía.
Por eso tuve que romper con él. Parecía cambiar la conversación de temas normales a temas profundamente personales y extraños. Me contó con detalle una experiencia lésbica que tuvo después de terminar su relación con mi hermano y me dijo que debería intentarlo, cuando fuera mayor de edad, claro. Me sentía cada vez más incómodo con la conversación. Ella se dio cuenta y se disculpó de inmediato, diciendo que le gustaba mucho ser mi amiga y que quería a mi hermano, y que por eso se comportaba de forma tan extraña. Le dije que a mí también me gustaba ser su amiga y que comprendía sus sentimientos. Fue un error. Fue entonces cuando empezaron las llamadas telefónicas. Empezó con una sola. Me llamó una semana después de que nos vimos a las 10 de la noche. Sollozaba y decía que estaba muy triste sin mi hermano y que necesitaba recuperarlo. Luego ocurrían todas las noches, cada vez más tarde. A las 2 de la madrugada, yo ya estaba profundamente dormida y recibía una llamada sollozante, histérica y desesperada. Sentía tanta pena por ella que seguí contestando. Sin embargo, un día su llamada fue distinta. No estaba histérica, no lloraba. Cogí el teléfono a la 1:30 de la mañana y oí a Pam con voz tranquila y monótona. Dijo una sola frase: dile a tu hermano que me voy a cortar la garganta esta noche. Y luego colgó. Me sentí paralizada. Nunca antes había experimentado eso, nadie que conociera se había comportado así. Le escribí una y otra vez preguntándole si estaba bien y diciéndole que no hiciera nada. Entré en pánico, pensé que había hecho algo mal y que, como me lo había dicho, yo sería responsable de alguna manera. Al día siguiente le conté a mi hermano lo que había pasado y él dijo que iría a su casa para ver cómo estaba. Una semana después, Pam llegó a mi casa, del brazo de mi hermano. Habían vuelto y parecía que nada había pasado. Me sonrió y no mencionó ni una sola vez las llamadas que me había hecho. El mes siguiente fue cuando la situación volvió a empeorar. Llegué a casa de la escuela y encontré a toda mi familia sentada en la sala. Me dijeron que me sentara, pensé que alguien había muerto. Mi madre me dijo: cuéntanos cómo te sientes. No tenía ni idea de qué hablaban. ¿Cómo me siento?, pregunté. Mi hermano me miró con lástima. Pam me dijo que no fue ella quien te llamó, sino tú quien llamaste. ¿Y que eras tú quien no se sentía bien? ¿Qué demonios? No, no fue eso lo que pasó. Me llamó todas las noches durante 2 semanas llorando y diciendo que quería que volvieras. No fue eso lo que dijo que la llamaste con tus problemas y que no sabía qué hacer. Me enojé de inmediato porque sus mentiras continuaban y mi propia familia las creía lo suficiente como para intervenir. Les enseñé los mensajes de texto que me había enviado, les puse los mensajes de voz y les enseñé mi historial de llamadas. Eso puso fin a esa mentira. Después de eso, no quise saber nada de ella. Mi hermano volvió a romper con ella. Lo llamó cientos de veces y le envió cientos de mensajes. Se presentó en casa varias veces con pasteles, queriendo disculparse, pero la ignoramos. Al final, nos dejó en paz y no supimos de ella durante casi un año. En mi último día de clases antes de las vacaciones de invierno de segundo año, salí de la escuela y me encontré con una sorpresa increíblemente desagradable. Ahí fue donde todo se puso feo. Pam caminaba de un lado a otro frente a la escuela, mordiéndose las uñas y rascándose la cabeza. Tenía la cara hundida y ojeras, casi no la reconocí. Empecé a cruzar el jardín delantero con mi amiga Liz para evitarla, pero me vio y caminó lo más rápido que pudo hacia mí. Extendió los brazos para abrazarme, pero me detuve. Lo primero que dijo fue: ¿estás enfadada conmigo? Le pregunté qué hacía allí y se rió levemente. Quería disculparme por lo que te haya dicho tu hermano. Estoy enferma, L. Usó un apodo con el que solo mi hermano me llamaba. Lo sé. Por favor, no me hables más. Empecé a alejarme, sabiendo que mi hermano estaba aparcado esperándome a la vuelta de la esquina. Pam me agarró del hombro. Me aparté rápidamente y le dije: en serio. Déjanos en paz, creo que necesitas ayuda, Pam. Enseguida se echó a llorar, pero me di la vuelta y me fui. Mi hermano se detuvo en el aparcamiento delantero del instituto y me abrió la puerta del coche. ¿Esa es la maldita Pam?, preguntó. Miró por el retrovisor. Sí, no sé qué está tomando, pero está loca. Esa noche, sobre la 1 de la madrugada, llamaron a la puerta. Mi padre se acercó y miró por la mirilla. Dijo sorprendido, creo que es, ¿qué demonios? Creo que es Pam. No abras, creo que se está drogando, dijo mi hermano. Mi madre quiso llamar a la policía, pero mi hermano y mi padre dijeron que esperáramos a que se fuera. Unos momentos después, golpeó la puerta con más fuerza y violencia. La oímos gemir y gritar: ya oigo, dejadme entrar, carajo. Mientras lloraba. Tiene un bate de béisbol o algo así, dijo mi hermano, saliendo de su habitación, donde había mirado por la ventana. Yo la miré desde la ventana del estudio.
Parecía sacada de una película de terror. Llevaba un vestido mugriento y estaba descalza. Llevaba el pelo cortado por encima de los hombros y estaba alborotado, medio recogido, medio despeinado. Se había quitado el maquillaje de la cara como un personaje macabro de película. Parecía incluso más delgada que en el día y balanceaba un bate de béisbol de metal mientras tropezaba por nuestro patio. «Voy a llamar a la policía, debe estar borracha», dijo mi madre. «No, no pasa nada. Solo está dando un espectáculo. Ya se irá». No sabíamos que la gente se comportara así. Todo fue inquietantemente entretenido por un momento, como ver una serie de crímenes reales. Pero justo cuando estaba dando tumbos como una loca, se detuvo. Se quedó quieta, con la mirada perdida hacia las habitaciones del piso de arriba, inclinando la cabeza de un lado a otro y de arriba a abajo, y lamiéndose los labios. «¿Qué está tomando? ¿Estupefacientes o algo?», preguntó mi padre. Pam empezó a oscilar entre la risa, los gritos y el llanto. Todos nos sentamos mientras mi hermano intentaba llamar a su teléfono y al de su madre para intentar que se fuera. Nos quedamos allí sentados, escuchando los aterradores sonidos animales que provenían del exterior. Pero entonces cesaron. Revisamos las ventanas y ya no estaba. Todos nos quedamos en silencio un momento, asimilando el extraño encuentro. Mi padre se rió entre dientes y negó con la cabeza, mi madre negó con la suya, compadeciéndose de la niña por estar tan perturbada. Pero yo estaba asustada. Nadie, excepto quizás mi hermano, había visto lo rápido que su comportamiento, su estado mental, se desmoronaba. De su naturaleza sobreprotectora a pequeñas mentiras, a mentiras patológicas, a brotes maníacos desenfrenados. Pero creímos que esto era lo peor de ella y no esperábamos nada más, que se esfumara de nuestras vidas, pues ahora sabía que no cedíamos a su desesperación. Pero en los 2 años siguientes nos dimos cuenta de lo equivocados que estábamos. Entregaré una segunda o posiblemente una tercera parte de Pam, ya que los aspectos verdaderamente aterradores de mi historia sucedieron en los últimos 2 años. Actualización 1. Hola de nuevo. Esta es la segunda parte de una experiencia terrible que viví a manos de una persona emocionalmente inestable. En la primera parte, hablé del origen de mi familia y de mi propia relación con Pam, la novia de mi hermano en aquel entonces. Expliqué que pequeñas señales de inseguridad y mentiras recurrentes se convertían en arrebatos mucho más maníacos, violentos y agresivos. La segunda parte abarcó los primeros 4 años de nuestra terrible experiencia de 6 años. Tenía entre 11 y 15 años durante los sucesos relatados en la primera parte. La segunda parte comienza a principios de mi 3er año de secundaria. Después del incidente invernal en nuestra casa, Pam dejó de venir. Sin embargo, seguía muy presente. Todos los miembros de mi familia soportaban mensajes de texto y llamadas a diario. Iban desde disculpas y serenidad hasta increíblemente angustiados o indignados, con maldiciones y amenazas. Recuerdo que quise dormir con la luz encendida durante varios meses después del incidente, temerosa de que saltara la cerca de nuestro patio trasero y la encontrara de pie junto a mi ventana con la misma mirada vacía y desquiciada que tenía esa noche en nuestro patio delantero. Finalmente, los 4 decidimos cambiar nuestros números de teléfono y bloquearla de nuestros dispositivos y redes sociales. Sin embargo, seguía teniendo nuestro número de teléfono de casa. Pam dejó algunos de los mensajes más aterradores e inquietantes que jamás había escuchado. Recuerdo estar en la cocina con mi familia, mientras mi hermano los reproducía. Uno me llamó la atención, nos mostró lo inestable y potencialmente peligrosa que era. Mis padres y yo habíamos vuelto de un partido de fútbol sala a primera hora de la mañana en febrero de 2015. Mi hermano nos pidió que fuéramos a la cocina porque teníamos que oír la nueva locura en la que se había convertido Pam. El primer mensaje duró unos 30 segundos y lo recibimos a las 0:30 de la noche anterior. Pam parecía algo enfadada y nos exigió que devolviéramos las galletas que había traído a una fiesta del 4 de julio, años atrás, porque ya no quería que las comiéramos. Todos intercambiamos miradas divertidas ante lo ridícula que era la petición. Mi madre se giró para irse, divertida, pero mi hermano la detuvo, diciendo que esa no era la parte loca. Mi hermano reprodujo el mensaje, recibido aproximadamente a las 3 de la mañana de ese día. Al principio estábamos confundidos porque los primeros 15 segundos eran ese ruido blanco, el que se oye cuando un dispositivo reproduce la grabación de sonido de una habitación vacía, si sabes a lo que me refiero. Pero de repente, con una voz profunda, animal y furiosa, gritó: «Deja de jugar conmigo, te voy a pagar», y cortó la llamada bruscamente. Todos nos quedamos atónitos. «Quiero llamar a la policía, necesitan saber, esa chica no está del todo bien y quién sabe qué puede hacer», dijo mi padre y decidió que si algo volvía a pasar físicamente, presentaríamos una denuncia, pero hasta el momento solo eran llamadas telefónicas. Mi hermano me aseguró que solo hablaba y que no volvería. En ese momento, le di la razón a mi madre. Ya no me sentía segura. Nunca había estado cerca de alguien que se comportara así.
Estaba constantemente ansiosa y no tenía ni idea de qué haría si volvía. Me sentía como atrapada en una película de la Town, porque no creía que pasaran cosas así, que alguien a quien conocía tan personalmente pudiera esconder un lado tan profundamente contenido, violento y maníaco. Siempre había estado ahí, pero nosotros lo pusimos en marcha. Tras desconectar la línea fija, las llamadas personales cesaron. No supimos nada de ella, pero algunos amigos que mi hermano compartía con Pam acudían a él, diciéndole que Pam quería hablar con él y que les llamaba y les escribía regularmente para pedirle su número. Por suerte, ninguno lo dio. Justo antes del verano, Pam desapareció. Nadie recibió ningún mensaje, nadie la vio en el pueblo. Nada. Nada hasta que mi hermano recibió un correo electrónico de la madre de Pam, con quien mi hermano seguía hablando de vez en cuando. Le informó a mi hermano que la familia de Pam la había trasladado a la costa este para que siguiera un tratamiento por su adicción a las sustancias. La madre de Pam nos había dado más información sobre el estado mental de su hija. Su madre no había hablado ni visto mucho a Pam durante el tiempo que se desmoronó, ni cuando vino a casa ni cuando hizo las llamadas. Creía que mi hermano seguía teniendo una relación sana con Pam, y solo se enteró de su ruptura y del incidente después. Explicó que su hija siempre había sido una mentirosa piadosa, inventaba historias sin sentido, culpaba a otros por cosas por las que ya la habían pillado, argumentaba la verdad de cosas que ya eran hechos probados. No creo que pensara nunca que algo de lo que hacía estuviera mal, ni siquiera cuando lo estaba. No lo entiendo, porque no la criamos así, le había explicado a mi hermano. Los problemas de Pam siempre habían estado presentes, pero se escondían cómodamente bajo una apariencia inteligente y atractiva. Nos había engañado, y quizá incluso a sí misma. Sin Pam de quien preocuparme, nuestras vidas parecieron volver a la normalidad, yo seguía mirándome por encima del hombro de vez en cuando. Pero me estaba preparando para el 11º grado, mi hermano empezaba una nueva carrera y salía con una chica nueva, la hija de un buen amigo de la familia, con quien había crecido. Pam empezó a desaparecer de nuestras mentes. Por un tiempo. Cuando mis amigos y yo empezamos a conducir, recuerdo fijarme bastante en un coche. ¿Te ha pasado alguna vez que ves un coche repetidamente por la zona donde vives? Te fijas en él más que en los demás porque lo notaste una vez y ahora no puedes dejar de fijarte en él porque sabes que existe. Sabes que pertenece a alguien, pero nunca has visto al conductor, ¿solo el coche? Era así. Lo veía de reojo en un semáforo o por la ventana de un restaurante al pasar. No le daba mucha importancia, pero lo veía prácticamente cada vez que salía, caminando, conduciendo y muchas veces con mi hermano. No entendía cuántas veces lo había visto hasta que un día lo vi claro y me sobresalté. Me asusté. Lo vi aparcado en mi barrio y recuerdo que pensé, es ese puto coche. ¿Qué hace aquí? Vivíamos en un barrio pequeño y antiguo. La mayoría de los que vivían allí llevaban mucho tiempo allí. Sabíamos que muchos vecinos y casas casi nunca estaban a la venta. Aparecía gente nueva, quizás una vez cada 5 años, y cuando lo hacían, la mayoría se enteraba. Así que un coche fuera de lugar, pero extrañamente familiar, me sorprendió muchísimo. Se lo señalé a mi hermano, que estaba conmigo en el coche en ese momento. Dijo, sí, lo he visto varias veces. No me pareció bien, pero supuse que estaba siendo paranoico. Unos meses después, ya estaba bien encaminada en la escuela, tenía trabajo y estaba demasiado ocupada como para preocuparme. Aunque lo hacía. Un día en el trabajo, estaba limpiando las mesas de la entrada del restaurante, ya que era un día bastante tranquilo y solo había unas pocas personas. Recuerdo haber visto a alguien de pie frente a la puerta principal, apenas visible por la ventana. Estaba ocupada y supuse que estaban decidiendo dónde almorzar, ya que había otro restaurante justo al lado del nuestro y la gente hacía esto a menudo. De pronto ya no estaba allí y supuse que se había ido al restaurante de al lado. Salí a recoger los platos del patio delantero y a limpiar, y la vi alejarse de la tienda, recorriendo la hilera de negocios de la plaza. De vuelta dentro, mientras trabajaba, noté que la misma persona iba y venía varias veces más. En ese momento, me sentí desconfiada, ya que pareció demorarse 1 hora. Sin embargo, después no le di importancia. Era estudiante de teatro y tuve que tomarme un tiempo libre por una obra en la que participaba. Llegó el estreno, estaba tan agotada que no noté nada, ni siquiera algo fuera de lo común. Mi familia vino al estreno, la 4ª función y la clausura. Al irme con mi familia de la 4ª función fue cuando volví a la realidad, agobiada por la ansiedad. Ese coche estaba en el aparcamiento. Estaba aparcado a unas pocas filas del de mis padres. Nunca lo había visto en mi instituto y sabía que no era de ninguno de mis compañeros de reparto. ¿Qué conduce Pam?, le pregunté a mi hermano. ¿Pam? No sé, ¿por qué? Ese coche me da escalofríos. Está donde quiera que estemos. Unos días después, tuve una respuesta. La noche del cierre de mi función,
Salí al vestíbulo del teatro para saludar a todos al terminar. Abracé a mis padres y a mi hermano, pero noté que todos parecían angustiados. Mi hermano estaba visiblemente alterado y mis padres intentaban conversar, como suelen hacer para evitar algo. ¿Qué pasó?, pregunté. Pam. Estaba aquí. Sentí que me ponía pálida. No sabía cuánto me había asustado lo que había hecho Pam hasta entonces. ¿Se fue? No lo sé, dijo mi hermano, no te preocupes. Fui a buscar mis cosas y recordé lo extrañamente acosada que me sentí. Que Pam me había estado observando durante las últimas 2 horas sin que yo supiera que estaba en el mismo estado, y mucho menos en el mismo edificio. Decidí irme a casa enseguida. Salimos del edificio y allí estaba ella. Estaba mirando su teléfono, de pie al final de uno de los pasillos frente al teatro. Me detuve un momento, pero los 4 decidimos caminar lo más rápido posible hacia el estacionamiento, con la esperanza de ignorarla y pasar de largo. Se veía diferente, seguía delgada, pero volvía a llevar maquillaje. De lejos, parecía casi la Pam de antes. Pero al acercarnos, levantó la vista del teléfono y aún tenía esa expresión vacía y animal en su rostro. Un destello de ira se dibujó en su rostro al vernos. Parecía que iba a decir algo, pero todos fingimos no verla y seguimos adelante. Nos siguió de cerca. Oigan, esperen un momento. En la entrada de la escuela, mi hermano se detuvo mientras seguíamos caminando. Lo oí decir, tienes que parar. Llegamos a nuestro coche y los vimos hablar desde lejos. Quería subirme al coche e irme. Mi madre y yo subimos mientras mi padre se quedaba fuera. En ese momento, Pam le estaba gritando a mi hermano. Él se dirigió a su coche. Pam sonrió con aire artificial y lo saludó con la mano, gritándole adiós mientras se iba antes de irse hecha una furia hacia su coche. Mi hermano se detuvo a hablar un momento con mi padre, se subió a su coche y se fue después de que Pam saliera a toda velocidad del aparcamiento. En el mismo coche que había estado viendo durante el último mes y medio. Bueno, igual de loca que siempre, dijo mi papá mientras arrancaba el coche. Quizás tengamos que llamar a la policía. Vivíamos cerca de la escuela, pero estaba alterada y quería que mi papá condujera lo más rápido posible. Cada faro que veíamos me daba escalofríos. Me quedé mirando el teléfono intentando no mirar por la ventana. Casi se me cae. Llegamos a una intersección de calles en nuestro barrio, en la señal de stop a nuestra derecha estaba su coche. Papá, es ella. Él siguió recto y ella giró en la misma dirección. Papá, nos sigue. Nunca había sentido tanto pánico. Llama a la policía, por favor, le dijo mi padre a mi madre, con la voz más tranquila que nunca. Miré por la ventanilla trasera, agachada en el asiento. Mi padre giró por otra calle y ella lo siguió de nuevo. Voy a dar una vuelta, a ver si nos sigue, ¿vale?, dijo mi padre. En ese momento, estaba llorando al darme cuenta. Durante 4 vueltas más, mi madre habló con un operador del 911, incapaz de nombrar las calles con precisión, ya que no estaban iluminadas y estaba completamente oscuro afuera. Me quedé tumbada en el asiento trasero escuchando a mis padres gritarse, mi madre frustrada y, estoy segura, asustada, y mi padre maldiciendo mientras Pam continuaba siguiéndonos más de cerca. El coche se inundó de luz cuando encendió las luces altas, la parrilla casi rozando nuestro parachoques. Mi padre giró el retrovisor para que la luz no le diera en los ojos y aceleró. Finalmente, la luz se apagó y ya no oí el zumbido del motor detrás de nosotros. Se había ido. Llegamos a casa 10 minutos después y encendimos todas las luces. Mi papá revisó cada armario y los patios trasero y lateral, con su arma encima. Nos ha estado vigilando a mí y a mi hermano. Me di cuenta de que estaba casi histérica. Durante el último mes, Pam nos había estado acosando a mi hermano y a mí. Ver ese coche no había sido casualidad. Sabía lo que hacíamos, vino a mi evento escolar, y las 2 noches que mi familia estuvo allí, quizás las 3. Sabía dónde estaba, me había seguido por toda la ciudad, había estado en nuestro barrio y había estado merodeando por mi trabajo. De repente, las amenazas se volvieron reales. Pam ya no temía cruzar los límites, si es que alguna vez lo había tenido. Estábamos en medio de una pesadilla. Mi familia ya no estaba a salvo. Se había ido para curar una enfermedad, pero regresó habiendo alimentado y criado otra. Era nuestra amenaza personal, con el poder de destrozar nuestra vida cotidiana por sí sola. Y ya había empezado a hacerlo. Lo que podría parecer la trama de una mala película de terror, la exnovia psicótica causando estragos, se convirtió en nuestra realidad, multiplicada por 10. No puedo expresarles lo terrible que es no poder dormir por algo que no puedes ver, pero que sabes que existe y que te espera al levantarte de la cama. Nunca imaginé que un ser humano pudiera aterrorizarme más que cualquier monstruo o fantasma horrible, esas cosas no existen.
Comparto esta experiencia para ayudar a otros a comprender las señales de advertencia y presionar a quienes las ven a tomar medidas para protegerse. A pesar del terror de esa noche, apenas estábamos a mitad del 5º año de 6. Y las cosas seguirían acercándose a un punto de ebullición. Subiré la tercera parte de Pam en 1 o 2 días. Muchas gracias por tomarte el tiempo de leer mi historia. Ahora que la he escrito, veo lo grave que fue. Actualización 2. Hola de nuevo. Esta será la última publicación de mi historia de Pam, no duden en leer las partes 1 y 2. Seguirá el último año y medio de mi lucha de 6 años con una persona con problemas mentales. Mi familia, aunque fuerte, todavía se está recuperando. Después de contarle a mi hermano lo que Pam había hecho la noche después de mi presentación, por fin empezó a confiarme los detalles de su relación con ella. Ella había ido a su instituto en 2º año durante su último año. Inmediatamente llamó la atención de mi hermano y sus amigos, ya que era guapa y se esperaba que fuera reservada como estudiante nueva. Sin embargo, mi hermano recordaba que sus amigas decían que era agresiva al intentar hacer amigos y que le gustaba hablar de cómo su familia se había mudado aquí desde una comunidad adinerada de Texas, tan elitista que no tenía nombre. Muchos de sus amigos también habían captado su interés y la catalogaron de inmediato como una chica rara y presumida. Mi hermano la volvió a ver unos años después, cuando ella llegó a donde él trabajaba por aquel entonces y le comentó que parecía haber madurado muchísimo. La invitó a una cita y casi de inmediato ella quiso ser la encargada de su relación. A él le pareció un poco atrevido, pero no lo dudó porque lo impresionó con su elegante forma de hablar, sus palabras amables y su cara bonita. Sin embargo, notó señales de alerta a las pocas semanas de empezar su relación. Pam era muy insegura, le preguntaba constantemente a mi hermano si aún sentía algo por ella, si estaba enojado con ella y si la consideraba lo suficientemente atractiva. Con el tiempo, esta inseguridad adquirió otra forma. Pam le enviaba a mi hermano fotos suyas sin ropa que él no le pedía en pleno día, adjuntas a mensajes, preguntándole si aún le gustaba su cuerpo. Si mi hermano pasaba un tiempo en sus conversaciones sin llamarla hermosa, ni decirle lo bien que se veía, Pam se lo señalaba. Si él protestaba de alguna manera, ella se ponía sentimental y decía que ya no la amaba. Este comportamiento se suavizó hasta el final del 2º año de relación. Fue entonces cuando el narcisismo se hizo evidente. Pam solía hablar mal de las anteriores novias y amigas de mi hermano, presumiendo de lo mucho más atractiva que era. Pam se negaba a asistir a varios eventos a los que mi hermano la invitaba, como mi cena de cumpleaños o el funeral de nuestra tía, porque no conocía a nadie ni tenía con quién hablar. También disfrutaba refiriéndose a sí misma como una princesa y queriendo ser mimada constantemente. A menudo discutía con mi hermano sobre que él pasara tiempo con sus amigos sin ella, porque no entendía por qué quería estar con alguien más que no fuera ella. Estaba completamente convencida de que algún día sería una celebridad y se casaría con mi hermano. En ese momento, no podía creer que mi hermano, un hombre inteligente, amable y guapo, siguiera perdiendo el tiempo con una chica que se comportaba así. Sin embargo, cada vez que mi hermano insinuaba que quería terminar la relación, Pam se ponía furiosa, se ponía agresiva y prometía quitarse la vida. Mi hermano estaba atrapado por el miedo a que ella se hiciera daño. A menudo pensaba que solo estaba fanfarroneando y no hacía nada, pero un día encontró varios frascos de pastillas recetadas en casa de Pam. Le preguntó por ellas y ella le dijo que eran antidepresivos que le habían recetado tras la muerte de su hermano, un hermano que luego descubrió que nunca existió. Con el tiempo, Pam empezó a enojarse cuando mi hermano quería pasar tiempo con su familia sin ella. También me dijo que Pam concentraba mucho de esa ira en mí. Una vez empezó a referirse a mí como zorra, e hizo comentarios y teorías sobre cómo mi madre debía haber tenido una aventura de la que yo era producto, porque yo era muy fea y mi hermano no, así que mi hermano decidió que era hora de terminarlo como fuera. Esta información me preocupó, ya que todas sus acciones posteriores, pedirme que pasara tiempo con ella, querer ser mi amiga, presentarse en mi escuela y las llamadas telefónicas, me parecieron atroces, malintencionadas e incluso más psicóticas que en ese momento. Pero durante el último año y medio de nuestra terrible experiencia con Pam, la psicótica, no puedo ni empezar a explicar lo que nos hacía. Dormí poco en las semanas posteriores al incidente del coche. Mi hermano, que vivía al otro lado de la ciudad, me visitaba y llamaba con más frecuencia. Sospeché que se sentía tan intranquilo como yo. Las noches que dormía, a menudo sudaba con pesadillas de chicas con hachas o mujeres con togas de pie a los pies de mi cama o en mi ventana. Una noche de principios de diciembre de 2015, lluviosa y particularmente ventosa. Quería dejar entrar el aire frío y pensé que el sonido de la lluvia me ayudaría a dormir, así que abrí la ventana solo lo suficiente para que alcanzara el segundo pestillo. También coloqué el trozo de madera que mi padre había cortado para mayor seguridad detrás de la ventana. Corrí la cortina delante de la ventana, dejando la parte agrietada descubierta para que el aire pasara por la pesada cortina opaca. Recuerdo haber despertado, oyendo vagamente un ruido extraño contra el techo que salía de mi ventana.
Mi habitación estaba en el segundo piso de nuestra casa. Nuestra casa tenía 3 plantas y el segundo piso estaba a solo 6 o 7 escalones de la planta principal. Todos los espacios estaban en diferentes niveles, pero las habitaciones eran las más altas, un poco más bajas que en una casa clásica de 2 plantas. A lo que me refiero es que era difícil acceder a mi habitación desde el exterior, pero no si conocías las partes de nuestra casa y los accesos desde otros niveles del techo, por encima de la sala y el garaje. Me sacudí el ruido, ya que estaba lloviendo y pensé que tal vez algunas hojas o ramas se movían. Me giré para mirar la pared opuesta a mi ventana. Ni siquiera un segundo después, mi habitación fue iluminada por una oleada de luz blanca. Me incorporé de golpe en la cama. Quedé momentáneamente paralizada por el horror. Cada una de mis extremidades se sentía como si flotaran mientras trataba de darle sentido a lo que había sucedido. Luego, de nuevo, yo y cada objeto en mi habitación nos convertimos en una silueta negra cuando otro destello llenó el espacio. Me quité las mantas de encima y corrí tan rápido como pude por el pasillo. Estaba gritando tan fuerte que me sorprendí a mí misma. Me encontré con mi padre cuando abrió la puerta de su dormitorio. Estaba asustado y me sujetó por los hombros en la puerta de su dormitorio y me gritó que le dijera qué pasaba. Alguien me estaba tomando fotos a través de mi ventana. Revisaron el techo y la casa y, por supuesto, no encontraron nada ni a nadie. Mi madre se sentó conmigo y me hizo todas las preguntas básicas que un padre hace. ¿Estaba soñando? ¿Estás segura de que no era un rayo? No hubo truenos y yo estaba segura de que no los había habido en el momento en que ocurrió. Los destellos no tenían el mismo tono que los relámpagos. Había tomado suficientes fotos con el celular en mi vida como para identificar el flash de una cámara. No sé si me creyeron entonces, pero con el tiempo tendría pruebas que los asombrarían. Mi hermano adoptó a Ike en enero de 2016. Ike era un cachorro de 2 meses con un ojo dorado y otro verde. Tenía una marca blanca muy distintiva en el pecho que parecía un reloj de arena y un calcetín blanco en la pata delantera izquierda. Ike era el amor de mi hermano, aparte de su ahora prometida, Cara. Ike acabaría con nuestra tortura tan solo 3 meses después. Las fiestas y el compromiso de mi hermano con Cara, que era increíble, guapísima y a cuya familia conocíamos de toda la vida, nos alegraron muchísimo. Mi hermano estaba empezando a formar su familia, casi había terminado la academia de policía y parecía intocable ante cualquier recuerdo de Pam. Nos sentíamos optimistas por primera vez en mucho tiempo. Pam llevaba varias semanas sin estar presente, que nosotros supiéramos, todo estaba normal y las cosas parecían mejorar. Pero eso, una vez más, no duró. Aproximadamente un mes después de traerlo a casa, tras dejarlo salir solo al patio trasero unos minutos, Cara nos dijo que Ike se había escapado. Entró en pánico y corrió por el vecindario buscándolo. Se subió a su auto, me llamó molesta y dio la vuelta a la manzana buscándolo. Me recogió y la ayudé a buscar en la zona del arroyo detrás de la casa de mi hermano. No pudimos encontrarlo. Sin embargo, cuando llegamos a casa de mi hermano, Ike estaba sentado en el porche. Nos sentimos aliviados al ver que estaba ileso y parecía tan feliz como siempre, a pesar de no tener su collar. Ayudé a Cara a revisar el patio buscando maneras de escapar. Ambas decidimos que debía haberse colado por un pequeño hueco en la puerta del patio lateral. No pude evitar la confusión al no encontrar hierba ni abrojos en su pelaje. No pensamos nada al respecto. Unas semanas después, mi hermano y Cara se fueron de viaje de fin de semana con unos amigos y me ofrecí a cuidar de Ike. Lo dejaron el viernes anterior al fin de semana de 3 días. Ike estaba feliz jugando con nuestro labrador mayor, Des. La segunda noche que estuvo con nosotros, yo estaba con amigos y mi papá había dejado a los 2 perros salir al jardín alrededor de las 8 de la noche. Estaba sentado en su silla en la sala viendo un programa con mi mamá. Dicen que recuerdan haber oído ladrar a Des porque le gritó que se callara. Pero supusieron que el cachorro lo estaba molestando. Unos minutos después, Des salió a la puerta para que la abrieran. Corrió adentro y le ladró a mi papá. Mi papá estaba confundido, ya que nuestro perro no era de los que ladran mucho. Llamó a Ike, pero no vino. Mi papá salió a buscar entre los arbustos y siguió sin encontrarlo. Se preocupó y corrió a casa a buscar luz. Revisó la piscina y siguió sin encontrarlo. Mi madre se unió a él y ambos recorrieron el gran patio pero no lo encontraron. Cuando llegué a casa, acababan de terminar de registrar los jardines delantero y lateral. Les dije que se había escapado una vez, así que decidimos ir en coche a buscarlo. Mientras lo llamábamos a gritos, consiguiendo la ayuda de algunos vecinos, pensé en lo extraño que era que un cachorro tan bien educado se hubiera convertido de repente en un maestro del escapismo en las últimas 3 semanas. En nuestro jardín habían crecido unos 3 perros, algunos más jóvenes y pequeños que Ike, y nunca habíamos tenido ese problema. Las vallas eran altas y bien construidas, y mi padre había cambiado las del lateral de la casa hacía apenas unos veranos. No lo encontramos. Esperaba que volviera esa noche, como la última vez,
pero no lo hizo. Le informé a mi hermano el domingo y me pasé el día buscando en los alrededores, la perrera, los refugios, las clínicas veterinarias e incluso buscando cadáveres a los lados de las carreteras. No encontramos nada. Mi hermano estaba desconsolado. Le ayudé a hacer volantes para pegar en nuestro barrio y en el suyo. Han pasado un par de semanas y no hemos escuchado nada. Mi papá estaba arreglando el jardín a mediados de febrero. Volvió después de unas horas y dejó algo en la mesa de la cocina. ¿Qué es eso? Fruncí el ceño al verlo. Es el collar de Ike, estaba en el jardín delantero, casi le doy con la cortadora de césped. Tendrás que llevárselo a tu hermano. Era el collar de Ike. Su primer collar. No el que llevaba puesto la noche que desapareció de nuestro jardín. Era su collar de cachorro, que había perdido el día que salió del jardín de la casa de mi hermano. Llamé a Cara y le pregunté si lo habían encontrado, y ella dijo que no y que le habían comprado uno nuevo. Fue entonces cuando lo comprendí. Alguien le había robado el perro a mi hermano no una, sino 2 veces. Les conté mi teoría a mi hermano, a Cara y a mis padres, y no les resultó difícil de entender. Tenía que estar conectada con todo lo demás. Justo cuando pensábamos que ella estaba fuera de nuestras vidas. Decidimos llevarlo a la policía para añadirlo a nuestro expediente sobre Pam. También les conté sobre la noche en que me fotografiaron desde mi ventana. La policía, como tantas otras veces, nos dijo que no podían hacer nada, ya que no había pruebas de que ella hubiera hecho nada de eso. Frustrada, derrotada y asustada nuevamente. Pero unas pocas semanas después, en abril de 2016, nuevos acontecimientos acabarían finalmente con todo. Por pura casualidad, Cara estaba con su madre en un pueblito a 45 minutos del nuestro. Estábamos planeando mi 17º cumpleaños ese mes y estábamos tan preocupados que casi mencionamos a Pam y el hecho de que, sin duda, nos había estado vigilando durante meses y había robado, probablemente desvivido al cachorro de mi hermano y tirado su collar en nuestro jardín delantero para ayudarnos a atar cabos y atribuirle el crimen. Sin embargo, mientras Cara miraba escaparates en el centro del pueblo, ella y su madre vieron un coche aparcado en la calle. Un coche con un cachorro dentro. Hacía un poco de calor, así que se acercaron a la ventana y echaron un vistazo al animal. Cara lo reconoció de inmediato por sus ojos y la marca en el pecho, y porque se echó a llorar en cuanto ella lo llamó y él la vio. Llamó a la policía, llamó a mi hermano y se sentó en el maletero trasero del coche. La policía llegó justo cuando el dueño del coche volvía. La chica se molestó de inmediato por la presencia de la policía y las furiosas acusaciones de Cara. La chica no era Pam, y se mostró bastante servicial. Dijo que había comprado el perro hacía solo unos días en un anuncio online. Declaró a la policía que la chica a la que se lo compró era súper sospechosa y estaba deseando deshacerse del perro, que estaba flaco y era muy barato. La chica que le vendió el perro afirmó que no quería a ese perro tonto, era un regalo de su novio, pero no era del tipo correcto. A Pam siempre le habían gustado los perros pequeños. Declaró a la policía que había quedado con la chica para comprar el perro en un complejo de apartamentos a pocos minutos de donde vivían, pero que no estaba segura de en qué apartamento vivía. La policía, después de que Cara les informara de nuestra situación, usó el nombre de Pam para averiguar que, efectivamente, vivía en el complejo de apartamentos con 2 compañeras de piso. Al día siguiente, entrevistaron a sus compañeras, pero Pam no estaba. Dijeron a los detectives que casi nunca la veían, que su habitación siempre estaba cerrada con llave y que casi nunca estaba. No tenía trabajo, aunque afirmaba tenerlo, y su madre pasaba mucho tiempo allí para ver cómo estaba y pagarles el alquiler. Sin embargo, cuando hablaron con ella, habló mucho de su relación pasada y alternaba entre lo mucho que lo amaba a él y a su familia y cómo todos merecían morir e irían al infierno. Con la información proporcionada por la chica que había comprado a Ike y por los compañeros de piso de Pam, la policía finalmente tuvo pruebas suficientes para registrar el apartamento de Pam. No sé mucho sobre lo que encontraron, pero lo que sí se horrorizó a mi familia y me horrorizó a mí. En el ordenador de Pam encontraron cientos y cientos de fotos de mi hermano, mis padres, Cara y mías. Nuestros coches, nuestras casas, mi colegio, el colegio de mi hermano, de Ike. Fotos tomadas a través de nuestras ventanas de noche. Fotos de nosotros durmiendo. Fotos tomadas de nuestras redes sociales de vacaciones, la foto de la propuesta de matrimonio de mi hermano a Cara, incluso se había manipulado en algunas de ellas. Todavía tenía fotos de ella, mi hermano y ella con mi familia en su habitación. Había mantenido a Ike en su armario durante semanas sobre una toalla y con solo agua y poca comida. En su historial de búsqueda encontraron de todo, desde fantasías de abuso y otro contenido violento hasta investigación de armas. La policía ahora tenía pruebas suficientes para arrestar a Pam. Pam llevaba más de 2 años acosando obsesivamente a mi familia. Nos acechaba desde su coche, siguiéndonos por la ciudad. Me sacaba fotos desde el tejado, frente a mi ventana. Vio a mi hermano dejar a Ike en casa.
Había documentado sus opiniones sobre nosotros, nuestros hábitos y sus planes en un diario que no podremos ver hasta que el caso llegue a juicio el mes que viene. Mi hermano, yo, mi padre, la chica con la que encontramos a Ike, los compañeros de piso de Pam, varios amigos de mi hermano y la madre de Pam testificarán en su contra. Será la primera interacción cara a cara que tengamos con ella en muchos meses y estoy aterrorizada. Y estoy furiosa. Furiosa porque una parásita malvada, narcisista, malévola y psicótica como ella se aferró a mi hermano, a mi familia, y nos despojó sin ayuda de nadie de nuestra seguridad, nuestra cordura y nuestra confianza. Cada crujido, cada golpe, cada rostro desconocido y cada vehículo que me sigue demasiado de cerca me hará caer en una espiral de terror y la volveré a ver, de pie en mi jardín con su vestido puesto, mirando al cielo con una mirada vacía y animal. Mi vida se convirtió en una verdadera historia de terror. No por una casa embrujada ni por un asesino con hacha, sino por una chica enferma, con la mente rota y obsesionada con algo inalcanzable. Tengo 17 años y he vivido una experiencia terrible que la mayoría leerá y considerará un triste intento de escribir una novela emocionante. Mi familia está sanando, yo estoy sanando, y ella no nos destrozó. Espero que esta historia ayude a quienes hayan pasado por algo similar a no sentirse tan solos. Espero que quienes lean esto y piensen en alguien que muestre las mismas señales de alerta que Pam estén preparados para tomar medidas y protegerse. No esperen a que las cosas empeoren tanto como yo. Sean conscientes del poder de la inestabilidad mental y del peligro que conlleva. A medida que se lleve a cabo nuestro juicio y aprendamos más, es posible que actualice esta publicación con más información. No tengo palabras para agradecerles a todos el apoyo que me han brindado al compartir mi terrible experiencia. Me alivia haberlo plasmado todo con las palabras que no pude encontrar en estos últimos 6 años de vida. Me siento más fuerte. Gracias por llegar hasta el final del video, no olvides suscribirte, comentar, compartir y darle like, eso me ayuda mucho para seguir creando estos videos. Muchas gracias.